Saludos y bienvenidos una vez más, señoritas y caballeros de sexto grado. En esta ocasión voy a socializar la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la fase 3, semana 15. Esta semana corresponde del 6 de septiembre al 10 de septiembre. A buena hora. Y pues escribir bien la información que contiene la tablita después de la fecha. No olviden resaltar de una forma bien definida, fase 3, semana 15. Y el contenido que vamos a abordar en esta ocasión se llama el sistema solar. Así es que a tomar nota y a prestar mucha atención. En el primer momento, ¿qué debe saber? Le voy a ir dando lectura a algunos elementos, no a todo. Dice introducción. El sistema solar consiste en una estrella central, el Sol, 8 planetas, docenas de lunas, miles de planetas menores y miriadas, dice ahí, de meteoroides. Estos cuerpos celestes, incluidos los cometas, giran alrededor del Sol. ¿Te has preguntado alguna vez quién descubrió que los planetas giraban alrededor del Sol? Y ahí hay más información, pero lo que vamos a resaltar son algunas características y diferencias entre algunas teorías. Y entre los autores de esas teorías, ahí tenemos a Claudio Ptolomeo y Nicolás Copérnico. Punto número 1. ¿Qué es astronomía y qué no es astronomía? Pues vamos a tener que diferenciar entre lo que sí es y lo que no es, porque hay algunas especulaciones por ahí. Dice que la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, los planetas y sus satélites, los cometas, los asteroides, la materia oscura, los sistemas de materia interestelar, las estrellas y las galaxias. Eso es la astronomía. Pero ¿qué no es la astronomía entonces? La astronomía no es astrología, no es astrología. Entonces, la astronomía es la disciplina que posee leyes verificables por el método científico. Lo voy a marcar porque en las ciencias y en la astronomía, pues, se dan un conjunto de leyes verificables por el método científico. Entonces, si es comprobable, si es verificable, si se cumplen las leyes, entonces se está utilizando el método científico que describen el movimiento de todos los cuerpos celestes, mientras que la astrología, veamos lo que es la astrología, es un sistema de creencias, no lo puedo llamar de otra manera, es un sistema de creencias, no es una ciencia, un sistema de creencias y supersticiones relacionadas con la influencia atribuida a las posiciones relativas de los astros del sistema solar, signos del zodiaco. Entonces, si usted compra el periódico por ahí, hay una sección donde están los signos zodiacales y alguien puede decir que es Tauro, Géminis, Cáncer, Capricornio. Entonces, son creencias, son creencias. Sobre el curso de la vida y de algunos eventos históricos. Un ejemplo muy conocido es la creencia en los horóscopos. Eso es astrología, pero nosotros aquí vamos a abordar en esta guía de la semana 15, básicamente 15 de 20, la astronomía. Astronomía. Bueno, en el punto número 2 dice modelo geocéntrico de Ptolomeo. Bueno, voy a marcar aquí porque es importante. Y pues en este, digamos, modelo, el término geocéntrico significa que la Tierra es el centro. Obviamente, pues en esta actualidad, pues ya sabemos de que él estaba equivocado. La Tierra, el planeta Tierra no es el centro del universo. Pero veamos lo que dice esta teoría. El modelo, mejor dicho, de la hipótesis geocéntrica afirman que la Tierra es el centro del universo. Hoy sabemos que es un modelo erróneo en varios aspectos y que los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, un poquito de historia. ¿Quién fue Claudio Ptolomeo? Pues nació en el año 100 y falleció en el año 1070 y esto fue antes de Cristo. Básicamente, pues fue astrónomo, matemático, geógrafo greco-egipcio. Un tipo bastante inteligente, muy inteligente, con esa descendencia, digamos, greco-egipcia.
Ptolomeo trabajó en la ciudad de Alejandría, ubicado en Egipto, entre los años, ahí menciona los años, pero sus ideas no fueron del todo originales, sino una síntesis de astronomía griega de más de 500 años. Y ahí tenemos básicamente algunos elementos y esos elementos que él trabajó, digamos, en la astronomía de Ptolomeo, pues estuvo muy fuertemente influenciada por las ideas de Aristóteles, que vivió también antes de Jesucristo. Fue la más influyente en el mundo occidental durante 1300 años, hasta que su posición de que la Tierra era el centro del sistema solar fue superada por la idea de Copérnico, que lo sucedió muchos, pero muchos años después. Luego en el numeral 2.2 dice que las fallas del modelo geocéntrico de Aristóteles jamás fue tan convincente porque iban surgiendo nuevas dudas acerca del mismo. Sin embargo, perduró más de 1800 años. Aquí lo voy a marcar. Interesante. La mayor objeción contra ese modelo era la predicción de los movimientos y las apariciones o posiciones de los planetas en el cielo nocturno. De acuerdo con la versión aristotélica geocéntrica, los planetas, como el resto de los cuerpos celestes, estaban incrustados en esferas concéntricas invisibles que giraban en torno de la Tierra, cada una de su propia velocidad, básicamente angular, constante, y que se trataba de un universo finito. Bueno, ahí ya iban mal, básicamente, que terminaba en una esfera de estrellas fijas. De hecho, esta sigue siendo la misma concepción o percepción cuando apreciamos el cielo en las noches. El orden de posición de estas esferas concéntricas a la Tierra era la siguiente. Ahí tenemos la Luna, luego Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Neptuno no se había descubierto aún en ese tiempo, en ese siglo, y lo vamos a ver más adelante en la figura número 1. Luego dice que las correcciones de Ptolomeo y su teoría, Ptolomeo intentó corregir algunas de las anomalías que tenía el modelo concéntrico aristotélico. Entre ellas, dicho modelo no podía explicar el movimiento retrógrado observado en varios planetas del sistema solar. Se sabía que el movimiento de estos planetas era de este a oeste. Ahí lo voy a marcar. En esos puntos cardinales eran los movimientos de los planetas. Al observarlos noche tras noche, durante cierta época del año, este comportamiento era distinto. Aparentemente se movía en la dirección opuesta, es decir, de oeste a este, de todo lo contrario. Pero hoy sabemos que la velocidad angular de la órbita de traslación de cada planeta alrededor del Sol no es constante todo el año, va variando en cierta época del año. Y ahí pues podemos también mencionar que el modelo, eso en cuanto al modelo geocéntrico, pero vemos el modelo heliocéntrico. Copérnico derriba básicamente el universo ptolomeico. El término heliocéntrico significa que el Sol es el centro. El modelo heliocéntrico de Copérnico dice que los planetas y otros cuerpos celestes orbitan en torno al Sol. Entonces el Sol es el que no se mueve, sino los demás planetas son los que giran alrededor del Sol. Vemos un poquito la historia. Entre 1510 y principios de la década de 1530, Nicolás Copérnico, astrónomo polaco nacido en la ciudad polaca de Turún, trabajó en la teoría heliocéntrica y describió el libro. Y hay un libro que todavía no se publicó, Revolutionibus, sobre las revoluciones de las esferas celestiales. Este retrato es uno de los libros de astronomía más influyentes en todos los tiempos. Copérnico pues expuso que su teoría de que la Tierra se hallaba en órbita alrededor del Sol junto con los planetas. Básicamente vino a destronar, a desmentir, a contradecir, digamos, la teoría geocéntrica, donde decía que era la Tierra la que estaba en el centro del universo, cosa que no es así, sino que el modelo que se maneja y que es más creíble por la factibilidad y por el método científico, porque presenta, digamos, casos probables y verificables también, es el Sol el que se encuentra en el centro del universo, es el Sol.
y los demás planetas giran alrededor del Sol. En otras palabras, el Sol no se mueve. Se mueve la Tierra, se mueve la Luna, se mueve Marte, Júpiter, Saturno, se mueven todos los demás. Y luego dice que esta idea fue revolucionaria para la época. En ese momento, pues, era bien difícil contradecir el modelo geocéntrico. Veamos aquí, por ejemplo, en la figura número 2. En la figura número 2 podemos observar la Tierra en el punto O, el ecuante, básicamente, pero podríamos decir nosotros que el Sol es como el punto D. Y este planeta, pues el que está girando alrededor del Sol. Pero en la figura número 1 nosotros observamos y podemos visualizar que es el planeta Tierra el que está en el centro del universo. Y que ahí pues gira la Luna, gira Mercurio, Venus, Marte, Saturno y el Sol. Todos esos van girando alrededor de la Tierra, pero este modelo se descartó porque sabemos ahora en día de que no es así, sino que es el Sol el que está en el centro. Y en la teoría de Copérnico, pues básicamente se fundamentan dos principios básicos. El principio número 1 es que la Tierra gira alrededor de un eje. Al introducir el concepto de rotación, se explica la mayoría básicamente de los movimientos de las estrellas, el Sol, y de los planetas en el cielo. Y pues básicamente permanecían fijas entre sí, pero en el número 2, en la otra, podremos también mencionar que el Sol y no la Tierra es el centro del universo, es el Sol el centro del universo. Entonces, el heliocentrismo propuesto por Copérnico aún no rompe el principio de circularidad y uniformidad. Todavía se mantiene en la actualidad, en el año 2021 todavía se mantiene este modelo. Y dice que Copérnico, al mantener la circularidad, es heredero también de las esferas. Y como es natural, concluye que la Tierra se haya unida a una de esas estrellas, por lo que involucra un tercer movimiento de la Tierra. Entonces no son solamente dos movimientos que ejerce la Tierra, el de rotación y el de traslación. Hay un tercero que dice que se llama precesión. También esa palabra pues la vamos a tener que definir, ¿verdad? Ese concepto. Además del movimiento de rotación sobre su propio eje y el de traslación. Entonces ya básicamente son tres movimientos que ejerce la Tierra, el de precesión, rotación y traslación. Bueno, interesante. Y ahí observamos el Sol en el centro del universo. Ahí observamos básicamente en tercera posición, en órbita, digamos, el planeta Tierra. Ahí tenemos a Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera. Y todo girando alrededor del Sol. Entonces este es el modelo heliocéntrico, es donde el Sol es el centro del universo y los planetas giran en trayectorias circulares y cada quien a su propio ritmo, a su propia velocidad, porque no viajan a la misma velocidad. Y luego podemos aquí mencionar que el movimiento de precesión de la Tierra consiste, aquí está la definición, en el movimiento cónico del eje terrestre que hace que el eje siempre esté apuntando hacia el mismo punto del firmamento, o sea, del cielo, en un punto muy próximo a la estrella polar. Interesante. Y luego, pues, aquí podemos observar algunos elementos, por ejemplo, Osa Menor Polaris, precesión, y hay un pequeño ángulo que va con relación al eje de simetría del planeta Tierra, con una abertura de 23.5 grados. Y pues aquí tenemos la órbita de la Tierra y el eje de rotación de la Tierra. Este es básicamente el movimiento de precesión de la Tierra. Y podemos decir que algunas de las aportaciones de otros astrónomos al modelo heliocéntrico de Copérnico. Entonces ahí pues podemos mencionar que aparecen ahí, por ejemplo, Galileo Galilei y Kepler, aparecen las fechas y pues ahí podemos observar, por ejemplo, se descubrió, Kepler resolvió este problema al descubrir que las órbitas son elípticas y no circulares.
elípticas. Aquí pues se pueden visualizar los 4 cuadrantes, 2 positivos, 2 negativos. Y pues ahí se puede visualizar también el Sol y el planeta Tierra que va a ir girando alrededor del Sol. Y es la figura número 5, una órbita básicamente elíptica y no circular. Aparentemente pues es circular, pero no lo es. Y luego viene el momento de ponte a prueba. Aparece una serie de preguntas y la número 1 dice: la teoría heliocéntrica nos indica que, según lo que leímos, pues los planetas y otros cuerpos celestes orbitan alrededor del Sol. La número 2 dice: la teoría geocéntrica nos afirma que, lo leímos también, dice que la Tierra está en el centro del universo y el Sol y los demás planetas giran a su alrededor. Eso es lo que afirma la teoría geocéntrica, pero que en la realidad no es cierto. Luego la número 3, que van a escribir también en su cuadernito de apuntes, dice: son los puntos exteriores de la Tierra o la Tierra, en torno a los cuales los planetas describirán órbitas circulares. Pues ese es el ecuante. Y la número 4 dice: una de las fallas del modelo heliocéntrico son las órbitas planetarias son circulares, ¿verdad? Entonces no son circulares. Luego la número 5 dice: el movimiento cónico del eje de la Tierra se llama movimiento de precesión. Ahí lo vimos también. Y luego en tareas de la semana van a completar, dice, modelos propuestos del sistema solar, 50%. Dibuja en tu cuaderno los modelos de Ptolomeo, que es el geocéntrico, y el de Copérnico, que es el heliocéntrico del sistema solar, colocando los detalles que son características de cada uno. Bueno, ahí yo me tomé el tiempo para colocar estas dos imágenes. El geocéntrico es donde el planeta Tierra es el centro del universo y todos los demás planetas giran alrededor del mismo. Pero en el modelo heliocéntrico es el planeta Tierra el que está en el centro y todos los demás planetas giran alrededor del mismo. Ahí le pueden agregar algunas ideas, por ejemplo, algunas características de las mencionadas anteriormente. Luego, otro 50% en el cuaderno van a escribir palabras de los nuevos conceptos que se han aprendido en el modelo, en estos modelos. Entonces, yo me tomé el tiempo de sacar algunas palabras, algunos conceptos, y se les va a pedir, señoritas y caballeros, que busquen las definiciones de estos conceptos: hipótesis, geocéntrico, método científico, constante, heliocéntrico, circularidad, precesión, epiciclo, y pueden encontrar también algunas otras palabras que les llamen la atención. Buscan las definiciones de estos conceptos utilizando Google, por ejemplo, que es un diccionario bastante, digamos, bueno ahí, el diccionario de Google, y completan esta actividad en su cuadernito. Luego hay que completar la tablita que dice modelo geocéntrico con sus diferencias, digamos, y el modelo heliocéntrico. Lo dejé comenzado para que sean ustedes que complementen con otras dos diferencias estos dos modelos. En el geocéntrico dice que la Tierra es el centro del universo, pero en el heliocéntrico es el Sol, el centro. Los planetas giran alrededor de la Tierra, pero en el heliocéntrico son los planetas que giran alrededor del Sol. Luego en el geocéntrico dice que cada epiciclo se halla incrustado en una esfera llamada deferente. No es diferente, es deferente. Pero en el modelo heliocéntrico dice que la Tierra gira alrededor de su propio eje. Van a ir encontrando esas pequeñas diferencias y aquí solamente van a agregar otras dos. ¿Y de dónde las van a sacar? Pues básicamente las van a sacar de esta información que está aquí. Aquí hay más diferencias. Más diferencias pueden agregar las más fundamentales, otras dos que hacen falta por ahí. Pero en realidad hay al menos unas 8 a 10 diferencias. Entonces, esto es todo por la guía de ciencia, fase 3 semanas, 15, señoritas y caballeros, a mejorar esas notas. Saludos y bendiciones a todos y todas.